Por fin Game ha reaccionado. Ya eran años, décadas, en los que siempre hemos sufrido esto. Estos lomos en los que Game ponía sus pegatinas y te lo encontrabas totalmente destrozado. La principal compañía de videojuegos en España, en el mercado también de segunda mano de consolas actuales, siempre dejaba ese rastro de pegatinas que era horrible, descorazonador. A cualquiera que le guste el coleccionismo, encontrarse eso era una puñalada en el corazón, sobre todo si era un juego muy deseado. Una vez ya se han separado de su filial inglesa, por fin ya van a tomar la decisión de no poner pegatinas en las carátulas. Esperemos que esto también lo tomen en los manuales, en los que lo usaban para referencia de los ítems. Y ojito, porque Game también ha soltado un bombazo en su Twitter o lo ha dejado caer. Y es que parece que tienen intención o se están planteando meterse en el mercado de segunda mano de videojuegos retro. Permanezcamos atentos porque eso sí que sería un auténtico bombazo. Nos vemos, hasta luego.